El filme que nosotros analizamos por nuestro trabajo de investigación es La Llorona. Es un filme guatemalteco. El director es Jairo Bustamante. Este utiliza una figura muy importante, reconocida latinoamericana, que es la leyenda de La Llorona. El lugar de la grabación donde se hizo la mayoría de tomas de la casa principal es la Embajada de Francia en Guatemala. Esta película forma parte de una trilogía de Jairo Bustamante. Esta él la llama una trilogía de insultos. La primera película que sacó fue Iscanul en el 2015, donde expone el insulto indio. En Guatemala es un insulto decir a una persona indio. Indio se refiere a indígena, aunque el 41% de su población son indígenas. El segundo insulto y la segunda película que sacó fue Temblores, con el insulto de hueco. En Guatemala es un insulto decir a una persona hueco. Hueco significa homosexual. Esta película salió en el 2019. En el tercer insulto tenemos la leyenda La Llorona, que el insulto es comunista. En Guatemala, decirle a una persona comunista es un insulto a una persona que defiende los derechos humanos y sus derechos personales se le llama comunista. Entonces Jairo Bustamante viene y plantea que cuando una persona se le ofende y se le llama comunista por defender sus derechos, es ahí cuando comprende por qué en Guatemala hubo genocidio. A continuación se mostrarán imágenes del documental La verdad bajo la tierra sobre el suceso en el que está basada la película. La película está basada en el contexto histórico de la Guerra Civil en Guatemala. Este se prolongó de 1960 a 1996. Durante este periodo, más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Específicamente, en el periodo de 1982 a 1983, fue cuando gobernó el general Efraín Ríos Montt, y durante su gobierno llevó a cabo una matanza y represión sistemática en contra de los mayas xixiles, al ser considerados como subversivos. En el 2013 se llevó a cabo un juicio en contra del general, donde este fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. El juez determinó que el general estaba al tanto de las masacres sistemáticas en las comunidades de ese grupo indígena y no hizo nada para detenerlas. Lo mismo con el bombardeo aéreo de quienes intentaron refugiarse en las montañas cercanas. En la película de La Llorona de 2019 del director Jairo Bustamante nos es introducida Alma, un personaje que, si bien desde el comienzo sabemos quién es debido al título y a la trama de esta película, es una concepción bastante diferente de La Llorona, pues esta no es la clásica leyenda de terror que se dispone a atormentar a las personas que se crucen en su camino, que se puede encontrar y escuchar gritando cerca de ríos porque se supone que está buscando a sus hijos ahogados, sino que esta es una versión del personaje de La Llorona que, si bien comparte su lado vengativo, es mucho más directo y a la hora de impartir su justicia lo hace solo contra las personas responsables. Podemos ver en el personaje de Alma un simbolismo con el agua, ya que siempre que estaba a atacar a una de sus víctimas, lo podemos saber con previo aviso debido al agua, ya que en múltiples escenas, como mencioné, Alma usa el agua para atormentar a sus víctimas, sea el agua de piscinas, de baños o en sí cualquier tipo de agua, ya que tiene una fuerte conexión con el personaje debido a la muerte de sus hijos que fueron ahogados por los hombres del general Monteverde. Esta se dedica a atormentar al general durante la película hasta que provoca su muerte, y al final de esta también se nos deja implícito que hará lo posible para poder dar a cabo su sentido de la justicia con estas personas responsables de la matanza de sus hijos y de su pueblo. Esta Llorona sabe quién hizo el daño y está dispuesta a acabar con esas personas cueste lo que cueste, incluso si eso significa volver de entre los muertos. Tras analizar el contexto, se puede determinar que La Llorona de Jairo Bustamante es un filme que trata la falta de justicia por parte de las autoridades tras el genocidio en Guatemala.
Esto se presenta alrededor del juicio contra el general Monteverde en la película, que fue casi 40 años después del genocidio contra la población maya exil en Guatemala, que fue durante los años 80. Se le culpa por el genocidio por ser responsable de estos actos violentos e inhumanos en un juicio que terminó libre por su impunidad de clase y por ser general de Guatemala. Por ese motivo empezaron protestas porque no hay justicia para todas las víctimas que murieron a manos del Estado por su etnia, por lo que se introduce la Llorona o Alma, como un ente de justicia y venganza contra las personas responsables de la violencia que sufrió el pueblo maya exil. Es un personaje muy interesante, ya que sus interacciones fueron muy diferentes con cada personaje. Por ejemplo, a Sara, que tan solo era una niña, la trata bien y le enseña a aguantar la respiración, que se puede ver como una forma de prevenir lo que le pasó a sus hijos, que fueron ahogados. A Carmen, la esposa del general, le da visiones de su pasado, mostrando lo que vivió y por qué busca venganza. Y por último, al general, que su objetivo lo tormenta poco a poco hasta que finalmente ocasiona su muerte. Al final del filme, se muestra el funeral del general, y a esta asisten hombres implicados en el genocidio. En la última escena, uno de estos hombres entra al baño y se muestra como el espíritu de Alma hace una aparición una vez más. Eso nos da a entender que aún no ha terminado y que seguirá haciendo justicia con todos los implicados en el genocidio. Según lo expuesto en el artículo Mitos de leyenda, Ay mis hijos, la leyenda de la Llorona de CE Noticias Financieras del 2021, la leyenda de la Llorona, que se sitúa en México, es quizá la más conocida historia hasta la actualidad. Esta leyenda surgió en la época colonial. Esta es la historia de una mujer indígena, de incomparable belleza, que se enamoró perdidamente de un caballero español con quien tuvo hijos. La mujer se dedicó por completo a su labor maternal con sus pequeños y volcó de amor por su hombre. Sin embargo, él actuaba de una forma totalmente contraria. No hacía otra cosa más que evitarla, temeroso de lo que la gente pudiera decir de su relación. La relación duró hasta que un día el hombre la dejó para casarse con una prestigiosa dama de la clase alta de España. La mujer, tras enterarse de la traición y abandono del cual fue víctima, perdió completamente el juicio. Tomó a sus hijos, los llevó a orillas del lago de Texcoco, los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlos. Después de realizar el asesinato de sus hijos, retomó la conciencia y al darse cuenta de lo que acababa de hacer, sintió un gran dolor, lo que le provocó que se quitara la vida de igual manera. Desde entonces se dice que el alma de la Llorona no logra descansar y cada noche deambula por las calles cercanas al lago, vestida totalmente de blanco, en busca de sus 3 hijos, llorando, gimiendo y gritando: ¡Ay, mis hijos! La teoría usada en esta investigación es la teoría de los arquetipos del médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista Carl Jung, expuesta en Arquetipos e Inconsciente Colectivos. Aquí los define como representaciones colectivas generales que presentan la elaboración de imágenes e ideas de manera consciente y valorada, donde también influye el contexto cultural. Para Jung, los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo, lo cual forma un molde para dar significado a lo que nos sucede día con día. Para finalizar el presente estado de la cuestión sobre el argumento de justicia en el cine, la bibliografía relacionada con el tema es escasa. No en balde, Huanca y Salas, 2016, en su libro La venganza en el cine, Mujeres en búsqueda de justicia, manifestaciones jurídico-fílmicas en torno a Nunca Más, 2002, y La extraña que hay en ti, 2007, llegan a 2 conclusiones importantes que se relacionan con el filme La Llorona, 2019, de Jairo Bustamante. Se señala que la venganza es el estado de un sistema de estado, que falla o incluso es corrupto. Estos fallos de sistema es lo que llevan a ambos personajes a tomar justicia por mano propia. Esta es vista como el único medio para poner fin a las agresiones sufridas y las amenazas contra algún ser amado. En el caso de uno de los personajes analizados, son sus hijos los que peligran. Según Huanca y Salas 2016, cuando la expectativa de justicia y orden es traicionada por la impunidad, la propia esencia del Estado es cuestionada. Esto es precisamente lo que sucede en el filme La Llorona 2019 de Jairo Bustamante.
donde el general Enrique Monteverde es indultado de la sentencia debido a la impunidad que tiene como general y como parte de la élite. Es aquí donde aparece el personaje de Alma, para hacer la justicia que el Estado no pudo brindar. A partir de los datos recopilados, se llega a la conclusión de que se han analizado distintas variaciones de la leyenda de La Llorona en Centroamérica. Además de esto, en su película La Llorona 2019, el director Jairo Bustamante reconstruye esta leyenda y le da un nuevo sentido a la historia, convirtiendo a La Llorona en un espíritu que busca hacer justicia. Esto es representado por el personaje de Alma. Como se ha visto, aunque existe gran cantidad de estudios de análisis a la leyenda de La Llorona, aún existen estudios que analicen la nueva versión de La Llorona que crea Jairo Bustamante. En razón de cómo se construye esta nueva variante y cuáles son los aspectos distintos de esta nueva Llorona, es por esta manera que el presente trabajo busca enriquecer dicha información. La justicia en el cine. A continuación se van a dar unos ejemplos sobre justicieros en el mundo cinematográfico, como lo es Batman, uno de los principales. También tenemos la Liga de la Justicia, ellos se hacen llamar justicieros. Tenemos los de Marvel, que ellos buscan el bien común, supuestamente. Algunos ejemplos de la venganza en el cine. Tenemos El Gladiador, una película que me imagino que todos alguna vez han visto. Tenemos John Wick, que busca la venganza desde un principio de la película. Y tenemos El Fuego de la Venganza. Ensangrentada, sollozos de un pueblo herido, Llorona, y de su voz silenciada. Sollozos de un pueblo herido, Llorona.